El secreto oculto que transforma almas, destellos de verdad que sacuden creencias globales. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Mi vida giraba entre lo cotidiano y lo monótono, hasta que un día, en medio de la tormenta de mis pensamientos, sentí el llamado de algo más grande. Un hilo delgado de luz, casi invisible, tiraba de mi corazón, guiándome hacia un rincón desconocido de mi alma. Entré en aquel pequeño templo al amanecer. La luz del sol se filtraba entre las viejas vigas de madera, creando sombras danzantes. El aire estaba impregnado de incienso y un silencio profundo. Un silencio que parecía contener secretos. Cerré los ojos y respiré profundo, me dejé llevar. Mientras me sumergía en la meditación, imágenes comenzaron a fluir. Una cascada de colores brillantes, cada uno más vibrante que el anterior. Sentía la energía zumbando a mi alrededor, como si el universo entero estuviera susurrándome. Pero de repente, todo se detuvo. Un oscuro vacío me arrastró, y en ese abismo escuché una voz, un eco lejano que decía, ¿qué harías si la verdad se desnudara ante ti? La pregunta retumbaba en mi mente. ¿Y si lo que creía cierto era solo un espejismo? Abrí los ojos, atrapado en mi propia duda. La naturaleza fuera del templo parecía cobrar vida, los árboles susurraban entre sí, como si compartieran secretos prohibidos. La brisa que acariciaba mi piel trajo consigo el aroma salado del mar, un recordatorio de lo vasto y desconocido que existía más allá de mí. Me levanté, con el pecho apretado y las manos temblorosas. Necesitaba respuestas. ¿Pero quién podría dármelas? En ese instante, una figura emergió de la penumbra, su presencia absorbía la luz. Solo podía ver su silueta. Se giró hacia mí y asintió. En sus ojos, vi un brillo inquietante, un destello de verdad y de poder. ¿Buscas respuestas, verdad?, preguntó con una voz que reverberaba en mi ser. La verdad no siempre es lo que quieres escuchar. Mi corazón latía desbocado. ¿Qué significaba eso? Había un camino que no estaba dispuesto a transitar. Antes de que pudiera formular otra pregunta, la figura desapareció en una nube de humo y un espesor de silencio que me dejó paralizado. La incertidumbre invadió cada rincón de mi mente. Miré hacia el lugar donde había estado, y sentí un frío estremecedor. ¿Era este el comienzo de un viaje inesperado? Justo cuando me estaba planteando qué hacer a continuación, un ruido sordo resonó en el templo, haciendo eco en cada fibra de mi cuerpo. Miré hacia la puerta. Allí, una luz brillante parpadeaba, como si invitara a algo inminente. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los desuscribió sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No querrías perderte ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Un impulso casi sobrenatural me llevó hacia la luz que vibraba en la entrada del templo. A cada paso que daba, mi inquietud se mezclaba con una curiosidad ardiente. El sonido del mundo exterior me llegaba como un tamborileo distante, difuminado por el eco del silencio que aún permanecía en mis oídos. Al llegar a la puerta, la luz estalló en un torrente de dorados y azules. Era inalcanzable, pero al mismo tiempo me sentía llamado a acercarme. Me detuve un momento, dudas asediando mi mente. ¿Qué había al otro lado? ¿Era un refugio o una trampa? Sin poder contenerme, crucé el umbral. Allí, el aire se tornó cálido y espeso, reverberando con una sensación palpable de posibilidad. Me encontré en un salón vasto, cuyas paredes parecían absorber la luz. En el centro, un círculo de personas se había reunido, todas con los rostros iluminados por, lo que parecía, una fuente de conocimiento. Un anciano, cuyas arrugas contaban historias de un tiempo olvidado, se acercó a mí. Sus ojos, profundas conmociones de sabiduría, me miraron fijamente. Has llegado aquí por designio, pronunció. Te presentaremos el camino,
pero debes estar preparado para lo que encontrarás. La verdad puede ser un espejo que corta, persuadido por la profundidad de su mirada, asentí. Él extendió su mano hacia el círculo. A medida que me unía a ellos, sentí una energía colectiva vibrar en el aire, allí donde las almas buscaban respuestas. La atmósfera se llenó de un murmullo que parecía sin tiempo, como si las voces fueran ecos de un pasado que todavía jugaba un papel en nuestro presente. El anciano comenzó a hablar sobre la noche de revelación, un antiguo ritual que prometía mostrar cada individuo su verdad más profunda. Pero hay un precio a pagar, advirtió. Las palabras resonaron en mí como un tambor que no podía ignorar. La voz interior que una vez temí comenzaba a hacerse más fuerte. Mientras la asamblea se preparaba, escuché susurros de inseguridad y fe. Algunos compartieron su miedo a lo desconocido, mientras que otros parecían ansiosos por liberarse de las máscaras que llevaban. Era evidente que cada uno portaba sus propias cargas, y el deseo de liberarse era palpable. La ceremonia inició mientras cada persona se alineaba en un solo filamento de energía, como un cordón sin fin. Allí, crucé miradas con una joven de ojos claros, y en ellos vi una chispa de valentía. Tal vez habíamos llegado a este punto juntos, bajo el mismo propósito de buscar. Pero, ¿cuál era el camino que tomaríamos a continuación? A medida que el anciano comenzaba a invocar el poder del ritual, el aire se volvió electrizante. Mis pensamientos se tornaron oscuros nuevamente. ¿Podría la verdad que buscábamos liberarnos de la prisión de nuestras propias limitaciones o condenarnos? La vibración en el suelo aumentó y mi corazón palpitaba con fuerza. Las luces comenzaron a danzar a nuestro alrededor, moviéndose como peces en el océano. Una ola de energía fluía de la joven hacia mí, y sentí que algo empezaba a cambiar dentro de mí. Todo sucedió en un instante, un grito agudo atravesó el aire y la sala pareció temblar. ¿Estás listo para enfrentar lo que hay en tu interior?, resonó la pregunta del anciano mientras el ambiente se oscurecía a nuestro alrededor. Mi mente se llenó de imágenes y preguntas. La luz, la verdad, las conexiones. ¿Y si al descifrar las verdades del otro, perdía la esencia de lo que creía que era? En medio del caos, mi alma vibró, buscando un sentido en esta vorágine de emociones. Entonces, la pregunta volvió a surgir en mi mente: ¿qué pasaría si la verdad que tanto anhelaba era, en realidad, un reflejo de mis miedos más profundos? La oscuridad se espesó a mi alrededor, como un manto que nos contenía en su abrazo apretado. Un silencio reverencial se apoderó del salón mientras el anciano cerraba los ojos, sumido en una profunda concentración. Los murmullos se extinguieron gradualmente, y lo único que se podía escuchar era el latido de nuestros corazones, resonando un eco sutil que unía a todos en una sinfonía vibrante. De repente, sentí una sacudida en mi interior, como si un resorte hubiera sido tensado y, en un instante, liberado. En mi mente, imágenes surgieron desbordando el paisaje de mi conciencia, cada error, cada temor, cada deseo no cumplido. Eran fragmentos de mi vida entrelazados con sombras de lo que podría haber sido, y cada uno de ellos se disparaba con una claridad abrumadora. De pronto, recalé en la mirada de la joven de ojos claros. En su expresión, vi un reflejo de mis propias luchas, y a la vez un destello mágica de determinación. Un puente fue establecido entre nuestras almas, como si, a través de esa conexión, cada uno pudiera tocar las verdades más profundas del otro. Su aliento superficial llenaba el espacio, provocando una conexión más intensa aún. Debes enfrentar tu verdad, sonó la voz del anciano, rompiendo la magnetosfera que nos envolvía. La revelación no solo es tuya, sino de todos. La luz es más intensa en unión, pero también es en la soledad donde se forja el camino. A cortas distancias, desde el fondo del círculo, vi cómo otros iniciaban su viaje hacia la autoconfrontación, cada uno arrojando al aire sus temores como plumas al viento. Un hombre se dejaba llevar por su angustia, revelando secretos guardados que parecían apretar su pecho. Su sinceridad resonó como un trueno, y una serie de imágenes me atravesaron, su historia, tan llena de dolor y marcas invisibles. Sentía su lucha, y aunque no la conocía, podía escuchar su grito sordo por liberación. A medida que el anciano guiaba el ritual, empezó a señalar energías que flotaban en la atmósfera, formas que se retorcían y cambiaban entre luces y sombras, cada una cargando una historia. Son esencias del pasado,
explicó. No temas, pues son partes de ti que claman por reconocimiento. Algo adentro de mí hizo clic. Reconocí que esas sombras también me pertenecían. ¿Podía la verdad curar o, en cambio, amplificar el sufrimiento? La intersección de mis pensamientos se sentía como un colisionador de emociones yo mismas, pero una chispa de esperanza comenzó a brillar. Tal vez, enfrentando estos aspectos oscuros, podríamos sanar no solo nuestras almas, sino también contribuir a una transformación colectiva. La energía del círculo creció en intensidad, y visiones de otros comenzaron a entrelazarse en mi mente. Una mujer de piel oscura, con lágrimas en los ojos, compartía sus inseguridades sobre su identidad, mientras un anciano manifestaba sus arrepentimientos por las oportunidades perdidas. Cada historia fue como una piedra lanzada a un estanque que se expandió de ondas de entendimiento y empatía. ¿Era posible que el dolor, una vez desterrado, pudiera ser la clave para dar paso a una forma de amor que trascendiera la individualidad? La pregunta danzaba en mi mente mientras el anciano, levantando su bastón, clamaba por la unión de nuestras energías. Con un súbito esfuerzo, la joven tomó mis manos, y en ese instante sentí lo que era el poder de la conexión humana. Las preguntas empezaron a surgir en mí, como ríos desbordados buscando un cauce. ¿Sería esta la verdadera esencia del amor, abrazar nuestras verdades y sombras para encontrar la luz juntos, mientras dejamos que las energías vibraran a nuestro alrededor? El anciano alzó su voz una vez más. Recordad, cada uno de vosotros tiene la fuerza para ser el faro que otros sigan. La verdad no es solo tuya, es una semilla que, al germinar en otros, transforma el mundo. En ese punto, un rayo de claridad iluminó mi mente. ¿Estábamos preparados para sostener ese faro, incluso en nuestras profundidades más sombrías? ¿Podríamos atravesar la oscuridad y emerger como un solo ser, no solo iluminados, sino transformados? La vibración del círculo se intensificó, y me sentí transportada a un mar de conciencia compartida. De repente, la atmósfera se tornó eléctrica, como si cada testimonio lanzado al aire hubiera creado un hilo invisible que conectaba nuestras historias. Sentí que todos los fragmentos de verdad flotaban en el espacio, buscando la unión a través de un entendimiento mutuo. Al cerrar los ojos nuevamente, me adentré en un estado de meditación. Las sombras visualizadas en el aire comenzaron a tornar formas más definidas. Ante mí se alzaron figuras de un pasado colectivo, vestigios de momentos históricos que tomaron la función de espejos de nuestras luchas actuales. Las voces resonaban a través del tiempo, narrando historias de resistencia, de dolor y, sobre todo, de la eterna búsqueda de redención. Vi a un joven de un pasado lejano, capaz de desafiar los dogmas que lo rodeaban, extendiendo su mano hacia aquellos que lo rechazaban. Su valentía evocaba admiración y, al mismo tiempo, una profunda tristeza, la agonía de aquellos que lucharon por ser aceptados en un mundo que se negaba a ver su luz. Era un eco de lo que muchos de nosotros vivíamos en la actualidad, un recordatorio de que, a menudo, nuestras batallas son universales. La joven de ojos claros apretó mis manos con más fuerza, y su energía vibrante me ancló a la realidad presente. No estás sola, susurró, y sentí que su voz era una melodía que resonaba en el alma de todos los allí presentes. El anciano abrió los ojos, y su mirada surcó las superficies de cada uno de nosotros. La verdad es la raíz de nuestra existencia, proclamó. Al reconocer las luchas de los demás, entendemos nuestra propia lucha. No estáis aquí para juzgar, sino para abrazar la totalidad de lo que sois. Con cada palabra, sentí que se removían viejas capas de resistencia en mí. Imágenes de mis propias inseguridades comenzaron a surgir, momentos donde había dudado de mi valor, donde había permitido que el miedo dictase mis decisiones. Era como si las sombras que llevábamos en nuestro interior se estaban transformando en semillas de luz, dispuestas a florecer. A medida que la energía seguía girando en el espacio, una sobria realización me sacudió. El amor no es solo la respuesta, es el viaje mismo. Comprendí que el amor, en su esencia más pura, es la aceptación radical de todo lo que hemos sido, de todo lo que somos. Luxor, la diosa del equilibrio, me apareció en visión, rodeada de luz del amanecer. Las sombras solo son parte del viaje hacia la luz. A pesar de la sabiduría que emergía, el peso de preguntas no resueltas me oprimía. ¿Realmente estábamos dispuestos a enfrentar nuestro pasado, a revelar nuestras verdades más oscuras y a permitir que se encontraran con la luz?
Me miré a mí misma y vi que, aunque anhelaba la transformación, el miedo a la vulnerabilidad era una barrera que aún debía cruzar. De pronto, el círculo comenzó a brillar con una luz deslumbrante. Las energías se unían en un remolino de colores vibrantes, cada luz pulsando con una nota en la vasta sinfonía que estábamos creando juntos. La emoción era palpable, y en ese instante, todos nos convertimos en creadores de un nuevo destino compartido. Es hora de honrar lo que hemos descubierto, dijo el anciano, su voz llena de solemnidad. Pero la verdadera transformación inicia no solo aquí, dentro de esta burbuja de revelación, sino una vez que regreséis a vuestros caminos. ¿Podréis llevar esta luz a vuestras vidas cotidianas y en la fragilidad de lo humano? La pregunta resonó en mi ser, haciendo eco en los rincones más recónditos de mi mente. ¿Qué pasaría después de esta experiencia? ¿Seríamos capaces de abrazar nuestras verdades incluso lejos de este espacio sagrado, donde el apoyo le otorgaba poder a nuestras fragilidades? La danza entre sombra y luz continuaba, y sabía que el viaje apenas comenzaba. Mientras miraba a los ojos de mis compañeros, un sentido renovado de propósito se encendió en mi corazón, era nuestra oportunidad de liberar nuestras sombras. De integrar nuestra luz. Al salir, ¿quiénes seríamos realmente? En ese instante de brillo colectivo, sentí que el tiempo se deslizaba entre nuestros dedos como arena fina. La conexión que compartíamos se materializaba en un latido uniforme, un eco de esperanzas y temores entrelazados. La energía vibrante parecía rebasar no solo el espacio físico que ocupábamos, sino también los límites de nuestra comprensión. Escuchad, dijo la joven de ojos claros, su voz resonando con la energía renovada. Cada uno de nosotros lleva consigo un fragmento de verdad, y estos fragmentos son las claves que nos liberarán. Se detuvo un momento, como si sopesara el peso de sus palabras. La verdad que ocultamos es a menudo la verdad que nos establecerá en nuestro camino. A medida que la idea penetraba en mi ser, mi mente comenzó a vagar de nuevo hacia mis propios secretos. Aquellas partes de mi vida que había mantenido a raya, resistiendo el impulso de compartirlas. Me preguntaba si alguna vez esos impulsos ocultos habrían de ser liberados, y qué transformación ocurriría en mi ser si lo hiciera. Sin previo aviso, el anciano levantó su mano, haciendo que un silencio reverente cubriera la sala. Con una voz pausada, comenzó a narrar una historia. En un tiempo lejano, un pueblo olvidado enfrentó una sequía devastadora. En lugar de buscar culpables, se reunieron en círculo, y cada miembro compartió lo que había aprendido del desierto. Un anciano dijo, la sequía no está solo en la tierra, sino también en nuestros corazones. Se ocupa de lo que tememos mostrar, la sed de conexión. Sus palabras se deslizaban por el aire como un mantra. Unidos en su vulnerabilidad, el pueblo encontró la fuerza para sanar, y un día, las lluvias regresaron. Su verdad había liberado su tierra. El eco de su relato vibraba en mi interior, un recordatorio de que la unión en la vulnerabilidad es a menudo más poderosa que las inversiones de lo que intentamos ocultar. La joven de ojos claros me miró a través del resplandor, sus ojos reflejaban un profundo entendimiento. Debemos dejar que nuestras historias fluyan, que la verdad hable. Soltar lo que pesa es a veces el primer paso para encontrar nuestro camino hacia adelante. Me sentí impulsada a saltar, a gritar mi verdad. Sin embargo, el viejo miedo a ser rechazada me detuvo, como un ancla en el fondo del océano. Era una ironía que necesitaba enfrentar. Aquí, rodeada de luces amigables, el temor persistía. Si las aguas de desvelo eran necesarias para mi edificación, ¿acaso había algo más que se interponía en mi camino? El anciano, como si leyera mis pensamientos, habló de nuevo, la vulnerabilidad es solo un puente que necesitamos cruzar. Al abrirnos, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que les damos a los demás la permisión de estar. Olvidad la necesidad de ser perfectos. La humanidad reside en las cicatrices, en la historia compartida. La atmósfera se hizo más densa, como si fuéramos navegantes en un océano de posibilidades. En medio del silencio, las intuiciones emergían a la superficie. Me pregunté, ¿realmente estaba dispuesta a ser vista, a compartir esas verdades? ¿Y cuáles podrían ser las reacciones de aquellos que me rodeaban? Una ráfaga de energía se presentó entre nosotros, como si todos nuestros pensamientos se unieran en un solo grito vital.
Las historias no contadas comenzaron a airearse, resultando en un curioso y respetuoso murmullo. Cada susurro se convirtió en una ofrenda a la melodía de la sanación, un canto de almas que se atrevían a ser vistas. El anciano nos observó, su mirada llenándose de brillo. Cuando cada uno de vosotros esté listo, será el momento de compartir. No es solo un acto individual, sino un paso colectivo. ¿Te atreverás a dar ese paso? ¿Qué tesoros ocultos encuentras cuando te permites ser vulnerable? La pregunta quedó colgando en el aire, un hilo que conectaba nuestras almas en el espacio sagrado que habíamos creado juntos. Me miré de nuevo en mi interior, preguntándome cómo sería esa verdad singular y la posibilidad de liberarla en este círculo. ¿Qué historia podría contar en este nuevo amanecer? Y sobre todo, ¿qué verdades ocultas me estaban esperando para ser reveladas? Mientras la quietud envolvía el espacio, sentí como el aire se espesó, cargado de un significado que iba más allá de las palabras. Cada respiración se convertía en un mantra, y en mi pecho, un deseo creciente comenzaba a emerger. Era el llamado de mis verdades ocultas, un susurro que se intensificaba, empujando los límites de mi silencio. El anciano, con su mirada profunda y sabia, pareció extender su mano hacia mí. La verdad no se limita a lo que nuestras voces pueden pronunciar, sino que también vive en nuestros gestos, en las conexiones que formamos. Sus palabras resonaron en mí, recordándome que había un lenguaje más allá del verbal, uno que se comunicaba a través del corazón y del alma. De repente, un flash de luz iluminó el rincón oscuro de mi ser. Vi visiones fugaces de momentos pasados, risas, lágrimas y verdades que nunca había tenido el valor de expresar. En esos instantes breves, comprendí que había un poderoso hilo que unía cada experiencia vivida, una narrativa que reclamaba su espacio, su voz. ¿Cómo podía permanecer en la sombra cuando la luz de mi verdad anhelaba ser compartida? La joven de ojos claros interrumpió mis pensamientos, acercándose lentamente. Hay un poder especial en la memoria compartida, dijo, su tono lleno de calidez. A veces, nuestra verdad puede liberar no solo a nosotros, sino a quienes han caminado por caminos similares. Al resonar nuestras historias, creamos un eco, un reflejo del viaje humano en su totalidad. Mientras me debatía con el deseo de abrirme, sentí la conexión entre nosotros vibrar más intensamente. Era un recordatorio de que no estaba sola, todos llevábamos en el corazón una carga hecha de soledad, complejidad y anhelos. La sala parecía repleta de energías que pedían ser liberadas, un mar de historias latentes buscando superficie. Recordad, añadió el anciano, cada uno de vosotros es un hilo en este tapiz colectivo. La fuerza no está en lo individual, sino en la red de conexiones que formamos. Sus ojos brillaban con un entendimiento profundo, como si pudiera ver más allá de nuestras apariencias y descubrir nuestro dolor compartido. La música suave que parecía fluir de alguna parte llenó el aire, llevando consigo el peso de nuestras emociones. Comencé a visualizar cada historia encerrada en cada uno de nosotros como un río, y sentí la poderosa corriente de transformación que se generaría si todos comenzáramos a compartir. La idea de un río colectivo de vulnerabilidad se apoderó de mí. ¿Qué pasaría si todas las verdades reprimidas se unieran, creando un torrente de sanación? Las miradas de mis compañeros de viaje eran de aliento y expectativa. De pronto, me di cuenta de que cada uno estaba navegando sus propios sentimientos, luchas y verdades ocultas. Quizás, solo quizás, al abrirme permitiera que otros lo hicieran también. Mis pensamientos revoloteaban. ¿Estaba lista? La pregunta me golpeó como una ola, desbordando los confines de mi ser. El temor se retorcía dentro de mí, un eco del pasado que no quería soltar. Pero, ¿qué pasaría si soltar me liberaba de cadenas invisibles? ¿Qué descubrimientos esperaban al otro lado del miedo? Hay un instante, un momento sagrado en el que el alma se atreve a brillar, dijo la joven, como si leyera mis dudas. Nunca olviden que cada historia importa. Nunca olviden que cada verdad pronunciada abre la puerta a nuevas realidades. Mi corazón latía con un ritmo acelerado, entrelazándose con la energía creciente del círculo. Sentí que estaba al borde de un abismo, un privilegio y un desafío en el mismo paquete. ¿Cómo se siente la libertad al compartir nuestro ser?, murmuré para mí misma, casi en un estado de trance. Afuera,
lo desconocido parecía aguardarme con los brazos abiertos, y una pregunta emergió en mi mente, vibrante y casi palpable. ¿Podría ser posible que, en esta búsqueda de autenticidad, también encontramos una conexión más profunda con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea? Y así, en esta danza de incertidumbre y esperanza, la posibilidad de una verdad compartida me invitaba a dar el primer paso, desdibujando los límites de lo que creía saber sobre mí misma. Era momento de abrir la puerta y dar el salto hacia lo desconocido. Un silencio profundo envolvía el espacio, un eco de latidos compartidos que se entrelazaban en una melodía íntima. Con cada respiración, sentía que la atmósfera se cargaba de expectativa. Las luces danzantes que provenían de una ventana cercana proyectaban sombras en el suelo, como si cada figura presente contara su propia historia en un lenguaje visual. La joven de ojos claros tomó un paso adelante, como invitándome a ser la primera en ofrecer algo de mí. «Cuéntalo», murmuró, sus ojos brillando con una chispa de aliento y fe. A medida que mis nervios se apoderaban de mí, contemplé la posibilidad de compartir una parte de mi alma. Pasaron segundos que se sintieron eternos, mientras mi ser se debatía en un tira y afloja de impulso y miedo. La luz suave y envolvente parecía insistir, empujándome hacia adelante. Entonces, una imagen nítida atraviesa mi mente, la memoria de mi infancia, un rincón de risas y inocencia. Cuando era pequeña, comencé, sintiendo cómo las palabras brotaban con torpeza, solía jugar en un jardín lleno de flores. Había una mariposa que siempre regresaba a mí, mostrándome su belleza, su fragilidad. Cada palabra me conducía por un sendero que había estado escondido en mi corazón. Me enseñó que la vida es efímera y brillante. Pero también aprendí a temer a la transformación, a la metamorfosis que acompañaba a su vuelo. Mientras hablaba, el ambiente mutó. Las paredes parecieron escuchar mis verdades, absorbiendo cada sílaba. Una sensación de liberación comenzó a surgir en mí, como si mi historia alimentara algo más grande que yo misma. Los rostros de mis compañeros reflejaban empatía, un hilo de conexión se tejía en sus miradas, el anciano inclinó la cabeza, aunque su silencio comunicaba más que cualquier declaración. Cada mariposa lleva consigo un recuerdo, dijo, un registro de todo lo que ha aprendido. Tu historia resuena con la verdad de muchos otros. ¿Qué más llevas en tu corazón que teme abrirse? Mi pecho se llenó de emociones, y antes de que pudiera contenerme, los recuerdos fluyeron como un torrente. Hablé de momentos cruciales, las despedidas, las inseguridades que me abrazaban, los sueños que había dejado a un lado. Como si cada palabra que pronunciaba empujara el peso de los secretos y el dolor que cargaba, mientras compartía, vi como otros en la sala comenzaban a moverse, inquietos. La joven de ojos claros se apresuró a hablar. Lo que has ofrecido es un regalo. Te agradecemos por tu valentía. El anciano asintió, como si supiera que aquellos primeros destellos de verdad estaban creando una marea. Fue entonces cuando un hombre de cabello canoso se levantó, un destello de reconocimiento brillando en su rostro. Yo también tengo algo que compartir, dijo, su voz cubierta de emoción. Viviendo entre sombras, he guardado un secreto que me ha atormentado durante años. Mientras comenzaba a relatar su historia, sentí como la energía cambiaba una vez más, como un imán atrayendo a otros. Las narraciones comenzaron a fluir, cada voz sumándose al coro, transformando la sala en un refugio seguro donde las verdades reverberaban en un eco de comprensión y liberación. Era como si un río se estuviera formando, uno que se llenaba de relatos vividos que no eran solo individuales, sino universales. Comprendí que estábamos creando un espacio sagrado, donde nuestras vulnerabilidades se entrelazaban, resonando en una armonía que sanaba. Mientras observaba a cada uno revelarse, una pregunta emergió en mi mente: ¿estábamos, en realidad, rompiendo solos las cadenas que nos ataban, o había algo más grande en juego, un propósito oculto que aguardaba ser descubierto? La idea de un secreto mayor, viviendo entre nuestras verdades, comenzaba a tomar forma en mi interior. La sala vibraba con nuevas energías, y sabía que estábamos en un umbral sagrado. Aquel diálogo de conexión y autenticidad estaba a punto de llevarnos a un nuevo nivel de revelación. Pero en medio de esta revelación compartida, me pregunté, ¿qué pasaría si al abrir nuestras almas también liberáramos algo más, algo ancestral? ¿Podríamos ser catalizadores de un cambio,
no solo en nuestras vidas, sino en el tejido del mundo más allá de este espacio? No pasaron muchas historias más antes de que la atmósfera cambiara como un viento repentino que arrastra hojas secas. Cada relato compartido parecía resonar en una frecuencia particular y aunque las voces eran distintas, había un hilo común que las unía. Sentí que estábamos siendo guiados hacia algo mayor, un objetivo que todavía no podíamos entender del todo. Una mujer de cabello rizado, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se levantó. Siento que estamos tocando algo muy profundo, dijo con una voz suave, casi reverente. He trabajado en el campo de la sanación durante años, y muchas veces he escuchado el eco de las mismas heridas en las almas que he tratado. Lo que estamos compartiendo aquí es más que nuestras historias, es un reflejo de las cicatrices colectivas de nuestra humanidad. La sala se llenó de murmullos de asentimiento y la energía comenzó a vibrar de manera más intensa. Preguntas inquebrantables surgieron en mi mente: ¿quiénes éramos en verdad si no solo portadores de nuestras propias experiencias, sino también de las heridas de quienes nos precedieron? ¿Cuántas de las cadenas que sentíamos eran, en realidad, ecos de historias no contadas? El anciano interrumpió con voz firme. Cada uno de nosotros es un guardián de secretos más allá de nosotros mismos. Lo que siente uno lo siente la comunidad, y lo que siente la comunidad resuena en el corazón de cada individuo. Nos unimos a través de estos lazos invisibles. Hoy, estamos en una encrucijada. Esto no es solo sobre nosotros, hay milenios de resonancias antiguas presentes aquí, esperando a ser escuchadas. Mis sentidos agudizados sentían como el ambiente vibraba con cada palabra, como un canto ancestral reclamando su lugar. Coloqué mis manos sobre mi pecho, sintiendo los latidos de mi corazón, que se alineaban con las pulsaciones del espacio. Era como si todo lo compartido estuviera creando un círculo de luz, pulsando en un lenguaje que solo el alma podía comprender. La joven de ojos claros se acercó, mirando a todos con una seriedad que estaba cargada de propósito. Quizás lo primordial aquí es que no solo debemos desahogar lo que llevamos dentro, sino que debemos comprender de dónde proviene. Hay secretos enterrados en nuestra historia familiar, traumas que se transmiten como un legado oscuro. ¿Estamos dispuestos a enfrentarlos? ¿A liberar no solo nuestras verdades, sino las de nuestras generaciones pasadas? Sus palabras brillaban en mí como una chispa, incitándome a la contemplación. Cada uno de nosotros podía ser un puente hacia el cambio. Nunca había pensado en las heridas de mi familia en ese sentido, siempre habían sido solo parte de mí, pero ahora se convertían en la clave a algo más grande. Y en esa iluminación, una oleada de preguntas me atravesó. ¿Cuál era el legado que realmente portábamos? Era posible que al sanar nuestras historias también comenzáramos a romper ciclos que habían estado vigentes durante siglos. Con el eco de esas preguntas resonando en mí, me planteé cómo estos encuentros resonarían más allá de esta sala. ¿Iban a ser meras palabras que se desvanecieran en el tiempo, o seríamos los pioneros de una nueva narrativa en nuestra historia, capaz de transformar vidas? La atmósfera seguía cargada, como si el propio espacio participara en nuestro descubrimiento. Pero en el fondo, otro pensamiento empezaba a germinar en mi mente: ¿estábamos listos para soportar el peso de lo que descubriríamos juntos? Así, una nueva inquietud emergió, y me pregunté, mirando a mis compañeros en esta travesía, ¿qué pasará cuando las verdades ocultas finalmente salgan a la luz, revelando no solo nuestras cicatrices, sino también las maravillas que podrían emerger de nuestra sanación colectiva? Un silencio profundo se apoderó de la sala, como si el universo mismo contuviera la respiración. Cada persona pareció quedar atrapada en sus pensamientos, reflexionando sobre lo que realmente significaban las revelaciones que estaban por venir. Entonces, una voz temblorosa, la de un hombre mayor sentado al fondo, rompió el hechizo. Veo que todos están inquietos, y es natural. No es solo el pasado el que debemos enfrentar, también es el futuro. ¿Estamos dispuestos a caminar hacia lo desconocido? Con esas palabras, una oleada de nerviosismo se extendió entre nosotros. Hablar sobre las verdades ocultas y los legados familiares era un tema recurrente, pero ahora se sentía como una invitación a un viaje hacia lo que aún no habíamos vivido. Era como abrir una puerta que había permanecido cerrada durante generaciones. La joven de ojos claros se volvió hacia él, y con una voz cristalina, respondió: a veces,
lo desconocido es el lugar donde se encuentra nuestra libertad. Mientras escuchaba, sentí que las paredes del recinto parecían encogerse, como si el espacio se disponía a ser testigo de algo extraordinario. En un rincón, una mujer de mediana edad comenzó a llorar suavemente. Su profunda vulnerabilidad resonó en nosotros, recordándonos la riqueza de la expresión emocional. La sanación, entendí en ese instante, no era solo sobre palabras, era también acerca de permitir que las emociones fluyeran y se entrelazaran con nuestras verdades. Eso es, dijo la mujer con voz entrecortada. He reprimido tanto tiempo el dolor de perder a una madre que no conocí. Su historia es un eco de mis propias ausencias. Al compartir, me doy cuenta de que no solo hablo de mí, sino de todas las mujeres que vinieron antes. Necesito su luz para enfrentar mi miedo. La intensidad de su declaración cargó el aire de una claridad que apenas empezábamos a vislumbrar. Era un llamado a desenterrar las raíces de nuestro ser, a abrazar el dolor y la belleza que coexistían en una danza sagrada. Y mientras lo hacía, vi un destello dentro de mí. La imagen de un árbol cuyas raíces se entrelazaban de maneras complejas, sostenía la vida de cada hoja que brotaba en su cima. ¿Sería posible que nuestras verdades, los hilos de dolor y de luz, también pudieran entrelazarse en un tapiz de sanación? Empecé a vislumbrar a cada miembro del grupo como una parte de ese árbol, cada historia, cada sufrimiento, un ramaje que ocupaba un lugar vital. La sanación que buscábamos no solo debía quedar confinada a nuestras experiencias individuales, debía expandirse y fluir hacia el colectivo. De pronto, todo parecía interconectado, y la posibilidad de transformación se sentía aún más tangible. La mujer del cabello rizado levantó su voz otra vez. Las raíces están ahí para sostenernos, pero también para recordarnos que todo lo que cultivamos puede ser un reflejo de lo que llevamos dentro. Si cultivamos tristeza, cosecharemos eso. Si nutrimos amor, también floreceremos. ¿Estamos listos para regar nuestras raíces con el agua de la verdad y la aceptación? Una chispa de participación iluminó el rostro de cada uno de mis compañeros. Era el momento de mirar hacia adentro, de permitirse sentir y romper con el silencio que había mantenido cautivas a nuestras historias. En un punto, el anciano sugirió que realizáramos una meditación conjunta, un momento donde cada uno podría conectar no solo con su propia carga, sino también con las memorias compartidas del grupo, unirse en una danza sutil de energías. Con los ojos cerrados, empecé a sentir pulsar mi corazón junto a los demás. Visualicé raíces profundas extendiéndose a través de la sala, uniendo nuestras historias en un nudo indisoluble. En la penumbra de mi mente, quizás fue ese el momento en que las primeras luces de la comprensión empezaron a surgir. Cada historia compartida tenía el potencial de encender una llama en otro, abriendo caminos hacia una transformación real y tangible. Al abrir los ojos nuevamente, me encontré mirando a las personas a mi alrededor, con un nuevo sentido de conexión. Pero entre la esperanza y el temor, una nueva pregunta se filtró en mi conciencia. ¿Podríamos tener la valentía de desenredar cada hilo de nuestras narrativas, incluso aquellos que hemos enterrado por tanto tiempo, y convertirnos en la luz que guiará a otros en su propio camino? Alcé la mirada hacia el paisaje del templo. La luz del sol comenzaba a colarse con más fuerza a través de las rendijas de las paredes, como un recordatorio de que el nuevo día ya había comenzado. La ceremonia de revelación había sido intensa y transformadora, y en mi interior, algo había cambiado irrevocablemente. Cada historia compartida, cada lágrima derramada y cada risa al unísono habían creado un tejido de esperanza en el corazón de cada uno de nosotros. Ese espacio, lleno de seres humanos diferentes, se había convertido en un conglomerado de verdades, un santuario sagrado donde el amor y el dolor coexistían en una hermosa armonía. El anciano, con su sabiduría acumulada en los pliegues de su rostro, se dirigió a nosotros una vez más. Hemos visto el poder que reside en la vulnerabilidad, en la sinceridad de compartir nuestras verdades más profundas. Pero ahora, os invito a considerar lo que haréis con esta revelación. El viaje no termina aquí, es solo el comienzo, la puerta que se abre a un mundo nuevo que espera ser redescubierto. Sus palabras reverberaban en mí y en todos los presentes, como el eco de un campanario lejanía que despierta corazones adormecidos. Miré a mi alrededor,
vi las miradas atentas de mis compañeros, reflejando una mezcla de esperanza y temor, el mismo que una vez me había paralizado. Pero en este instante, sentía un calor nuevo. Las historias que cada uno había compartido habían desgastado las murallas de la soledad que tantas veces habían sido el refugio del miedo. Un profundo susurro resonó en mi alma: no estás sola. Era la voz de esa joven de ojos claros que había compartido su energía y valentía conmigo durante toda la ceremonia. En ese sentido de comunidad, sentí que los hilos invisibles que una vez nos ataban a la tristeza ahora se transformaban en una red de conexión. Ahí, en ese círculo de almas, habíamos creado un ecosistema de amor que se expandía más allá de nosotros. En ese instante, comprendí la revelación inesperada que había estado aguardando en mi interior. La verdad no era solo un espejo que reflejaba nuestras sombras, era también una luz que iluminaba nuestras posibilidades. La verdadera esencia de la transformación no radicaba en resolver nuestro dolor individualmente, sino en abrazar el hecho de que, al sanar nuestras verdades, también creamos un camino hacia la sanación colectiva. Somos criaturas de comunidad, y nuestro bienestar camina de la mano con el de los demás. Con cada respiración, sentí como la energía vibrante que habíamos creado comenzaba a fluir a mi alrededor como un torrente de luz. Era el momento de aceptar nuestro propósito, compartir nuestra luz, nuestras verdades, en cada rincón del mundo donde habíamos estado, llevando la esencia de nosotros mismos más allá de esos muros sagrados. No estaba sola, todos llevábamos con nosotros un legado de historias y la responsabilidad de ser voz para aquellos que aún no habían encontrado la suya. Las palabras del anciano resonaron en el aire con claridad. Recuerda que cada uno de vosotros tiene el poder de ser el faro que otros sigan. No temas, pues solo en la vulnerabilidad brilla el verdadero poder. Ante la magnitud de su declaración, me di cuenta de que habíamos sido testigos de algo más grande que nuestras historias individuales. Estábamos conectados a un hilo dorado de humanidad que pedía ser iluminado, no solo a través de nuestra narración, sino también a través de nuestras acciones cotidianas. Al salir del templo, con el sol batiendo suavemente en mi piel, sentí como cada paso que daba estaba impregnado de un nuevo significado. Mientras la luz resplandecía a mi alrededor, comprendí que cada uno de nosotros es un faro de luz, y que cada uno de nosotros tiene el poder de transformar la oscuridad en luz a través de la verdad que atesoramos dentro. El viaje de autoexploración y revelación apenas comenzaba, y la posibilidad de cambio era tangible. Declaré en voz alta, con la firmeza de quien ha descubierto un buen secreto: en esta vida, abrazar nuestra verdad no es solo un acto de valentía, es un regalo que le otorgamos al mundo. Aceptemos el poder de nuestras historias compartidas y dejemos que nuestra luz brille como un faro, guiando a otros en su camino. Caminé hacia el futuro con una ligereza renovada. Sabía que las sombras de la duda y la inseguridad podrían acecharme nuevamente, pero ahora entendía que mi viaje era uno de conexión, amor y sanación. La paz que había cultivado me acompañaría, recordándome que la verdadera esencia de vivir en autenticidad reside en la valentía de ser nosotros mismos, en compartir y en dar espacio a las verdades que aún quedan por ser reveladas. La vida es un tapiz de historias, algunas de alegría, otras de dolor, pero todas unidas por un hilo común. En la confluencia de nuestras experiencias encontraremos la redención y la esperanza. La transformación empieza en nosotros, y juntos, podemos crear un mundo donde nuestras verdades sean letras de un lenguaje universal, resonando ecos de amor hacia la eternidad. Y así, al caminar hacia el horizonte iluminado, me despedí con una última revelación que llevaba grabada en mi corazón: la luz que llevas dentro no es solo tuya, es un regalo para el mundo. Deja que brille y recoge los hilos de cada historia compartida. En la interconexión de nuestras vidas, floreceremos todos.